¿Has confiado tanto en alguien que olvidaste quién eras? Martín camina rápido entre pasillos llenos de ruido, con el corazón atrapado en una carrera que nunca termina, buscando en cada tarea una excusa para no escuchar su propio silencio. Todo parece urgente, todo parece indispensable, y aún así, nada llena ese espacio que se abrió hace años y que él nunca se permitió mirar. Siente que si se detiene, aunque sea un segundo, todo lo que ha escondido saldrá a la luz, y no sabe si tendrá fuerza para enfrentarlo. Pero mientras corre, mientras promete que solo serán 5 minutos más, no ve la sombra de lo que está perdiendo. Su hijo lo espera, su hogar lo necesita. Su vida pide aire, pero él sigue avanzando como si el cansancio fuera normal y la confusión un precio inevitable. Y en ese ritmo frenético surge una pregunta que arde. ¿Cuánto más se puede huir antes de que la vida te obligue a detenerte? Martín llega tarde otra vez y mientras empuja la puerta de casa, siente esa mezcla incómoda entre cansancio y culpa que nunca dice en voz alta. Ana lo mira con ese silencio que pesa más que cualquier reproche. Y Julián, medio dormido en el sofá, abre los ojos apenas para ver a un padre que parece vivir en otro mundo. Él quiere decir que lo intenta. Quiere prometer que mañana será distinto. Pero las palabras no salen porque sabe que no es la primera vez que promete lo mismo. En su interior algo se quiebra, una duda que nunca había enfrentado. ¿En qué momento la vida se convirtió en una lista interminable de obligaciones donde no queda espacio para sentir? Mientras deja las llaves sobre la mesa, comprende que no está viviendo, solo sobreviviendo. Y aunque nadie lo diga, todos lo sienten. A la mañana siguiente, el sol entra por la ventana con una calma que contrasta con el ruido interno de Martín. Desayuna mirando el reloj cada pocos segundos, como si el tiempo fuera un enemigo que lo persigue sin descanso. Julián intenta mostrarle un dibujo nuevo, pero Martín responde con un «luego me lo enseñas», que hiere más de lo que imagina. Ana observa la escena en silencio, entendiendo que no es falta de amor, sino falta de presencia. Punto. Martín siente un nudo en el pecho, una sensación que intenta ignorar, pero que crece cada vez que se aleja de la mesa. Y aunque todo parece normal, algo en él sabe que está fallando donde más importa. En la oficina, todo parece avanzar a una velocidad imposible. Martín salta de reunión en reunión sin respirar, fingiendo que tiene todo bajo control, pero en su mente aparece la cara de Julián, el dibujo que no miró, la mirada de Ana que le decía lo que él no quería aceptar. Empieza a preguntarse si tanto esfuerzo realmente vale la pena. Sus manos tiemblan un poco mientras toma notas que ni siquiera entiende. Y por un instante, mientras la sala se llena de voces que no escucha, siente que su vida avanza sin él dentro. Esa noche, Martín llega a casa con el peso de un día que se sintió eterno. Enciende la luz del pasillo y encuentra el dibujo de Julián pegado en la pared. Un pequeño intento de recordarle lo que importa. Se detiene, respira hondo y siente una punzada que no puede ignorar. No es cansancio, es ausencia. Camina hasta el cuarto de su hijo y lo ve dormido, abrazando un peluche. Ana aparece detrás de él, sin decir nada, solo compartiendo el mismo silencio que él evitó por años. Y en ese instante, Martín entiende que si no cambia ahora, perderá lo único que no puede reemplazar. A la mañana siguiente, Martín se despierta con la alarma vibrando como si quisiera arrancarlo del único momento de calma que le queda. Abre los ojos y siente esa presión en el pecho que ha aprendido a ignorar, como si fuera parte natural de su rutina. Ana ya está en la cocina preparando el desayuno en silencio, y ese silencio habla más que cualquier conversación pendiente. Julián juega con sus lápices sobre la mesa, dibujando mundos que Martín
no conoce porque nunca se detiene lo suficiente para entrar en ellos. Él toma su taza de café con manos temblorosas, prometiéndose que hoy será diferente. Pero el miedo a quedarse quieto vuelve a empujarlo hacia la prisa. Mientras se pone la chaqueta, escucha la voz de su hijo llamándolo con suavidad. Pero otra vez el reloj gana, y mientras cierra la puerta detrás de él, siente que algo suyo se queda dentro de la casa. Algo que está cansado de esperar. En la oficina, el caos parece multiplicarse. Todos necesitan algo de Martín. Todos lo buscan. Todos esperan respuestas rápidas, precisas y perfectas. Él se mueve entre llamadas, mensajes y reuniones como si su valor dependiera de no fallar nunca. Pero mientras intenta mantener el control, comienza a olvidar detalles pequeños, compromisos que antes recordaba sin esfuerzo, tareas que se mezclan unas con otras. Su mente ya no procesa, solo reacciona. De pronto, recibe un mensaje de Ana. ¿Podrás venir temprano hoy? Su corazón se aprieta, porque sabe que la respuesta será la misma de siempre. Mientras borra el mensaje sin contestar, siente un vacío que le recorre el pecho y se pregunta cuándo fue que dejó de estar presente incluso en su propio cuerpo. Al mediodía, Martín se sienta en la cafetería del edificio, pero la comida frente a él se enfría sin que llegue a tocarla. Está atrapado en una especie de niebla mental donde todo pesa demasiado, pero nada tiene forma. Escucha risas de otros empleados, conversaciones sobre planes, sobre vida, sobre momentos que él ya no recuerda cómo se sienten. Saca su teléfono e intenta llamar a Ana. Pero la línea suena 2 veces antes de que él cuelgue por miedo a no saber qué decir. En su bolsillo lleva un pequeño papel arrugado, el dibujo que Julián le dejó la noche anterior. Lo abre con cuidado y por un instante siente un nudo en la garganta, una mezcla amarga entre nostalgia y culpa. Se pregunta si todavía está a tiempo de recuperar lo que se está desmoronando. Más tarde, mientras revisa un informe, Martín recibe una llamada del colegio de Julián. La maestra dice que el niño ha estado distraído, que parece triste, que preguntó varias veces si su papá iría a recogerlo algún día. La pregunta lo golpea como un puñetazo en el estómago. Intenta responder con voz firme, pero la garganta se le cierra. Cuando cuelga, siente que todo se detiene por un segundo. El ruido de la oficina, el murmullo de las máquinas, incluso su respiración. Y en ese breve instante, la realidad cae sobre él como un peso imposible. No está fallando solo en casa. Está fallando donde más duele, en el corazón de su hijo. Y aunque intenta retomar el trabajo, la culpa se le queda atorada entre las costillas. Al final del día, Martín se queda solo en la oficina cuando la mayoría ya se ha ido. La luz blanca del techo parpadea y el silencio se siente más pesado que el ruido al que está acostumbrado. Mira su reflejo en la ventana y casi no se reconoce. Ojos vacíos, hombros caídos, piel cansada. Recuerda el mensaje de Ana, la llamada de la maestra, el dibujo arrugado en su bolsillo. De repente, entiende que su vida no está llena, está saturada, que no está ocupado porque ama lo que hace, sino porque teme lo que siente cuando deja de hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo, apaga la computadora sin terminar todo. Y mientras se pone la chaqueta, una pregunta lo sigue como una sombra. ¿Cuánto más podrá seguir así antes de romperse por completo? El día comienza mal desde el primer minuto. Martín derrama el café en la camisa recién planchada, tropieza con su propio maletín y sale de casa sin despedirse. Mientras maneja, siente que su mente está nublada,
como si hubiera una tormenta dentro de él que no le permite pensar con claridad. Llega a la oficina y comete un error en un reporte importante, algo que jamás habría pasado antes. Su jefe le pregunta si está bien, pero él solo fuerza una sonrisa que se quiebra por dentro. El cansancio ya no es físico, es emocional. Es una grieta que se expande sin freno. Siente que pierde el control de todo, del trabajo, de la familia, de sí mismo. Y mientras mira el documento lleno de números que no entiende, una idea lo golpea con fuerza. Quizás nos está quedando atrás. Quizás se está desmoronando. A media mañana el estrés lo alcanza con una fuerza inesperada. Martín intenta concentrarse en una presentación, pero las palabras se mezclan, las líneas se duplican, y la pantalla parece moverse frente a él. Su respiración se acelera, sus manos sudan, y el mundo se encoge como si le faltara aire. Se levanta de golpe y camina hacia el baño, intentando ocultar su desesperación. Frente al espejo, ve su rostro ojeroso, su mirada perdida, y siente por primera vez un miedo real, el miedo a no poder seguir. No es debilidad, es agotamiento profundo, pero él no sabe distinguir la diferencia. Se lanza agua en la cara, pero ni eso lo despierta. Y mientras el agua cae, una pregunta retumba en su mente. ¿En qué momento dejó de ser dueño de su propia vida? Después del almuerzo, cuando cree haber recuperado un poco de calma, recibe una llamada de Ana. Su voz suena diferente, cansada, como si hubiera llegado al límite. Le dice que Julián preguntó de nuevo si su papá vendrá a verlo jugar este fin de semana. Martín promete que sí, sin pensarlo, sin querer aceptar que probablemente no podrá cumplir. Ana guarda silencio unos segundos que se sienten eternos, y al final solo dice: Martín, te estamos perdiendo. Las palabras lo atraviesan como un golpe seco. Él intenta responder, pero no encuentra manera de justificar el vacío que ha creado. Cuando la llamada termina, se queda mirando la pantalla del teléfono, sintiendo que esas 5 palabras fueron el resumen de los últimos años. Más tarde, mientras intenta preparar una presentación final, su mente se desconecta. Las letras se vuelven borrosas y siente un zumbido en los oídos que lo obliga a cerrar los ojos. De pronto, recuerda momentos simples. Julián corriendo hacia él con una sonrisa. Ana riendo en la cocina. Noches tranquilas que ahora parecen pertenecer a otra vida. Y en ese contraste tan fuerte, comienza a sentir un dolor nuevo. Una especie de duelo por la vida que está dejando escapar. Se pregunta si aún puede recuperarla o si ya es demasiado tarde. Y cuando abre los ojos, el vacío frente a él es más evidente que nunca. Al final de la tarde, sucede lo inevitable. Martín olvida una reunión crucial con un cliente importante, algo que jamás habría permitido antes. Su jefe lo llama a su oficina y le habla con seriedad, diciéndole que su desempeño ha caído, que parece desconectado, que necesita volver a enfocarse. Pero esas palabras no lo motivan, lo rompen, porque por primera vez entiende que ni siquiera el trabajo que lo consumió todo está dispuesto a sostenerlo. Sale de la oficina con pasos lentos, sintiendo que el mundo entero se le escapa de las manos. Y mientras camina hacia el ascensor, una verdad amarga se instala en su pecho. Cuando uno se pierde a sí mismo, lo demás siempre termina perdiéndose también. Martín sale de la oficina, sintiendo que la ciudad gira más rápido de lo que sus pensamientos pueden seguir. La tarde es gris, el aire pesado, y su mente parece un cuarto cerrado donde falta oxígeno. Camina hacia el estacionamiento mareado, con la vista nublada. Y aún así,
Intenta convencerse de que puede seguir. Enciende el coche, respira hondo y se obliga a manejar, pero sus manos tiemblan y su corazón late desordenado. En un cruce, un claxon lo sorprende y frena de golpe, dejando el carro a centímetros de otro vehículo. El sonido retumba en su cabeza como un eco de advertencia. En ese instante, el miedo lo atraviesa con una claridad brutal. No está cansado. Está al borde de romperse, y mientras permanece inmóvil con las manos rígidas sobre el volante, entiende que la vida le acaba de mostrar un límite que ya no puede ignorar. Martín detiene el coche a un costado de la calle y baja lentamente, respirando como si hubiera salido de una pesadilla. Sus piernas tiemblan mientras se apoya contra la puerta, sintiendo un cansancio que no es del cuerpo, sino del alma. Cerrando los ojos, recuerda la voz de Ana, la tristeza en el rostro de Julián, las alertas que ignoró por tanto tiempo. Siente una punzada de vergüenza y un nudo de miedo que lo obliga a aceptar lo que nunca quiso admitir. No puede seguir solo. Por primera vez, se permite dejar caer la máscara. Saca su teléfono con manos temblorosas y revisa los contactos, sin llamar a nadie, solo reconociendo que necesita ayuda. Y mientras respira lentamente, una sensación nueva aparece. El principio de rendirse, pero de la manera correcta. Más tarde, cuando llega a casa, Ana lo encuentra sentado en la sala, con la mirada perdida y los hombros vencidos. No intenta fingir nada. Simplemente dice, no puedo más. Ana se sienta a su lado sin reproches, solo con esa calma que él siempre evitó porque le obligaba a sentir. Julián, desde el pasillo, observa en silencio, confundido pero atento. Martín quiere disculparse, quiere explicar, pero las palabras se quedan atrapadas. Lo único que logra decir es que tuvo miedo, un miedo tan profundo que lo obligó a huir detrás de ocupaciones interminables. Ana lo escucha, no con sorpresa, sino con alivio de que al fin lo admita, y en ese silencio compartido, Martín entiende que este es el primer paso hacia algo diferente, detenerse para no perderlo todo. Esa misma noche, Ana le sugiere hablar con Samuel, un viejo amigo de la familia, alguien que siempre supo escuchar antes de juzgar. Al principio Martín duda, le cuesta aceptar que necesita apoyo, pero al final toma el teléfono y agenda una cita. Al día siguiente, sentado frente a Samuel, siente como si el mundo se detuviera. El hombre lo mira con la serenidad de quien ha visto demasiadas vidas desgastarse por la prisa. Martín intenta explicar lo que pasa, pero Samuel solo responde con una frase que le perfora el corazón. No estás ocupado, estás escondido. Esas palabras le caen como un torrente de verdad que no puede negar. Por primera vez, Martín siente que alguien vio lo que él no se atrevía a mirar. Después de hablar durante una hora, Martín siente algo que había olvidado: alivio. No porque tenga todas las respuestas, sino porque por fin dejó de correr. Samuel le explica que la ocupación constante no es fortaleza, sino una forma de huir del dolor que uno teme enfrentar. Martín escucha con atención, con una mezcla de vergüenza y esperanza. No es fácil aceptar que ha vivido escondiéndose, pero al hacerlo siente que una puerta se abre. Antes de irse, Samuel le dice que la vida no se recupera trabajando más, sino sintiendo más, y esa frase se queda flotando en la mente de Martín mientras sale a la calle, respirando un aire que, por primera vez en años,
no se siente tan pesado. A la mañana siguiente, la casa tiene un silencio distinto, un silencio que no pesa, sino que invita. Martín se despierta antes de que suene la alarma y por primera vez en mucho tiempo no siente la necesidad de correr. En la cocina, el aroma del café se mezcla con la luz suave del amanecer que entra por la ventana. Se sienta a la mesa sin prisa, dejando que el mundo avance sin él por un momento. Julián aparece con el cabello despeinado y una sonrisa que llevaba semanas escondida. Martín lo observa con una atención que antes no podía darse, como si lo estuviera viendo por primera vez. Ana entra poco después y se sorprende de verlo ahí, presente, simplemente respirando, y aunque todavía no sabe cómo reparar todo, este instante pequeño, este pequeño acto de estar, le enseña que detenerse no es perder tiempo, es recuperarlo. Después del desayuno, Martín decide caminar solo por el vecindario, algo que no hacía desde hace años. El aire frío toca su piel y le recuerda que existe fuera del ruido, fuera del trabajo, fuera del peso que cargaba. Cada paso se siente como un regreso a sí mismo. Observa las hojas caer, escucha a los pájaros y se pregunta en qué momento dejó de notar estas cosas simples. Lentamente, su mente comienza a vaciarse, no por cansancio, sino por claridad. La prisa deja de tener sentido. Comprende que el silencio no es un enemigo, sino un espacio que le estaba faltando para escucharse de verdad. Y mientras continúa caminando, siente un pensamiento que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Por la tarde, Martín invita a Julián al parque. El niño lo mira sorprendido, como si no supiera si creerle. Cuando llegan, Julián corre de inmediato hacia los columpios, y Martín lo sigue con una sonrisa tímida. Se sienta en la banca y lo observa jugar, sentir, reír. Algo dentro de él se mueve, un recuerdo de lo que significa estar presente. Julián se acerca con un pequeño balón y le pide que jueguen. Esta vez Martín no pone excusas, corre detrás de él, torpe pero sincero, y ambos terminan riendo. En ese instante, Martín entiende que su hijo no necesitaba un padre perfecto, solo uno dispuesto a mirar, a escuchar, a estar, y esa verdad lo conmueve más que cualquier logro profesional. Más tarde, ya en casa, Martín se sienta con Ana en la sala mientras Julián dibuja en el piso. Ella lo mira con cautela, como si temiera que este nuevo ritmo fuera solo temporal. Martín lo nota y respira hondo antes de hablar. Le dice que ha comprendido algo esencial, que el vacío que sentía no venía de no hacer suficiente, sino de no sentir suficiente. Ana escucha atenta, dejando caer por fin la tensión que llevaba guardada. Se toman de las manos, algo que habían dejado de hacer sin darse cuenta, y en ese gesto simple encuentran una ternura que creían perdida. Julián los mira desde el suelo y sonríe. Como si entendiera que algo en casa volvió a encenderse. Y en ese momento Martín siente que la vida empieza a acomodarse. Esa noche, cuando la casa se queda en silencio, Martín se sienta solo en el borde de la cama y deja que sus pensamientos fluyan sin pelear contra ellos. Recuerda el ritmo frenético que lo consumía, la sensación de ahogo, los días que pasaban sin que él realmente estuviera dentro de él. Pero ahora siente algo distinto, una calma que aún no comprende del todo, pero que le da fuerza. Entiende que sanar no es un evento, es un proceso, que el silencio no resuelve todo, pero abre puertas que él jamás había querido tocar. Y mientras apaga la luz,
se promete una sola cosa: no volver a perderse en la ocupación que casi le quitó lo más valioso. Porque a veces detenerse es el acto más valiente que alguien puede hacer. La mañana inicia con un ritmo diferente, uno que no empuja ni exige, sino que acompaña. Martín se despierta antes del ruido del mundo y prepara el desayuno sin prisa, sintiendo cómo cada pequeño gesto empieza a reconstruir aquello que se desmoronó. Julián entra a la cocina y se sorprende de verlo ahí, cortando fruta con una sonrisa tranquila. Ana llega poco después, observándolos con una mezcla de alivio y cautela, como quien teme que la calma sea solo un sueño pasajero. Pero Martín se acerca, los abraza a ambos y, por primera vez en mucho tiempo, no piensa en correos, ni pendientes, ni plazos. Solo piensa en ellos, en este instante que parecía imposible. Y mientras comparten el desayuno, Martín comprende que la presencia no se promete, se practica. Más tarde, mientras camina hacia el trabajo, Martín siente que la ciudad no le pesa tanto como antes. Ya no camina con la prisa de quien huye, sino con la serenidad de quien por fin mira alrededor, observa a la gente, el movimiento, los sonidos, y se da cuenta de que el mundo siempre fue así. Era él quien vivía atrapado dentro de sí mismo. En un semáforo, el viento frío le roza el rostro y cierra los ojos un segundo, disfrutando esa pequeña pausa que antes hubiera ignorado. Se dice a sí mismo que no volverá a perder estos detalles, que no permitirá que la rutina lo convierta en un fantasma del que alguna vez fue, y mientras vuelve a caminar, siente un nuevo equilibrio formándose dentro de él. En la oficina, el cambio es evidente. Martín organiza su día con calma, sin llenarlo de tareas innecesarias, sin confundir productividad con agotamiento. Se toma pequeños descansos para respirar, para estirarse, para volver a sí mismo. Sus compañeros notan la diferencia, una tranquilidad que antes no tenía. Cuando el jefe se acerca para revisar un informe, lo encuentra más enfocado, más claro, más presente. No es perfección, es equilibrio. Y por primera vez en mucho tiempo, Martín siente orgullo no por cuánto hace, sino por cómo lo hace. Entiende que su valor nunca estuvo en la cantidad, sino en la intención. Al llegar la tarde, Martín pasa por la escuela de Julián para recogerlo, algo que no hacía desde hacía meses. El niño sale corriendo al verlo sorprendido pero emocionado, y Martín siente cómo ese pequeño gesto tiene un poder enorme. Caminar juntos hacia casa se convierte en una conversación simple, pero llena de significado. Hablan del día, de un juego nuevo, de cosas pequeñas que antes se perdían entre la prisa. Julián ríe, y esa risa es el recordatorio más profundo de que la vida sucede en estos momentos, no en los correos ni en las reuniones. Martín aprieta la mano de su hijo con suavidad, prometiéndose no soltarla de nuevo. Por la noche, la familia se reúne en la sala, sin pantallas, sin interrupciones, solo ellos. Ana se recuesta en el sofá mientras Martín y Julián construyen una torre de bloques en el suelo. La risa del niño llena el espacio y parece borrar los días grises que quedaron atrás. Ana observa a Martín y ve algo que creía perdido: un brillo en los ojos, una calma real. Él la mira también, y en ese intercambio silencioso, ambos entienden que no se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar la forma en que lo vive. Y mientras la torre crece entre las manos de Julián, Martín siente que su vida poco a poco está siendo reconstruida desde el corazón. La mañana comienza con una luz suave que entra por las ventanas, como si la vida quisiera recordarle a Martín que cada día
puede ser un inicio. Se sienta frente a su taza de café, no para escapar del cansancio, sino para disfrutar del silencio que antes temía. Mira a Julián desayunar entre risas y a Ana acomodar algunas cosas en la mesa, y entiende que este es el tipo de ruido que quiere conservar. No es el de la prisa, sino el de la vida real. Durante un instante, cierra los ojos y agradece por el camino recorrido, por lo que perdió y lo que recuperó. Sabe que no es perfecto, que aún habrá días difíciles, pero también sabe que ya no volverá a esconderse detrás de la ocupación. Hoy, por fin, vive despierto. Más tarde, Martín sale a caminar solo, no para escapar, sino para reflexionar. El mundo sigue moviéndose a su ritmo frenético, pero él ya no se siente parte de esa carrera. Observa a la gente correr, contestar llamadas, apresurarse sin mirar alrededor, y se reconoce en ellos como si viera un reflejo de su antiguo yo. Siente un pequeño estremecimiento, una mezcla de compasión y nostalgia. Se detiene junto a un árbol y respira hondo, dejando que la calma lo llene por completo. La vida no cambió de velocidad. Fue él quien aprendió a caminar en la suya. Y ese descubrimiento, tan sencillo y tan profundo, le da una nueva fuerza. Por la tarde, decide visitar a Samuel para agradecerle. Cuando llega, el hombre lo recibe con la misma calma que lo caracteriza. Habla un rato sobre la vida, sobre las excusas, sobre el miedo disfrazado de productividad. Samuel lo escucha y sonríe al verlo más presente, más completo. Martín le confiesa que todavía siente temor a recaer. Pero ahora reconoce las señales que antes ignoraba. Samuel le recuerda que la vida no se vive sin miedo, sino con valor para mirarlo de frente. Al despedirse, Martín siente que ese apoyo fue una pieza clave para regresar a sí mismo. Y mientras camina de vuelta, comprende que pedir ayuda no lo debilitó, lo salvó. Al volver a casa, Martín encuentra a Ana y Julián preparando la cena. Él se une sin pensarlo, cortando verduras mientras Julián mezcla los ingredientes, y Ana canta suavemente una canción que solía sonar cuando la vida era más simple. Es un momento cotidiano, pero para Martín es un tesoro. Comprende que la felicidad no estaba en lograr más, sino en sentir más. La risa de su hijo, la voz de Ana, el olor de la comida, todo parece más vivo ahora que ya no está escondido detrás de 1000 tareas. En ese instante, descubre una verdad que lo conmueve. La vida no le pidió grandes gestos, solo presencia. Esa noche, después de acostar a Julián, Martín se sienta con Ana en el sofá, sin pantallas, sin distracciones. Solo ellos. Ella apoya la cabeza en su hombro y él toma su mano con una ternura que antes se le escapaba. Hablan en voz baja sobre el futuro, no como una lista de metas, sino como un camino que quieren recorrer juntos, paso a paso. Martín mira alrededor y siente una calma que no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de lo que importa. Entiende que la verdadera adicción no era la ocupación, sino la ilusión de que valía menos si se detenía. Ahora sabe que su valor nació antes de cualquier logro. Y mientras apaga las luces de la casa, una última idea lo acompaña. La vida se vive mejor cuando se habita, no cuando se corre.